¿Qué tal amigos del Electrón? Te saluda tu amigo Marco Antonio Córdoba. Bienvenidos nuevamente a este tu canal, El Aula Virtual. Lo que te traigo hoy es muy interesante. Vas a conectar un LED, necesitas conectarle una resistencia, pero no sabes calcularla. Quédate, este video es para ti. Lo primero que debemos de saber es que el LED es un diodo. El LED es un diodo emisor de luz. Observa las iniciales. Diodo emisor de luz. LED. Entonces, como diodo también tiene un símbolo. Es esta flecha. Pero a diferencia de otros diodos, es un emisor de luz. Por eso está indicado con dos pequeñas flechitas que nos indican a nosotros que emite luz. Y como cualquier diodo, tiene polaridad. Tiene un ánodo y un cátodo. El ánodo es el polo positivo y el cátodo el polo negativo. Gran parte del cuerpo de nuestro LED lo conforma un encapsulado plástico transparente que puede ser blanco o de algún color. Los fabricantes le hacen una cara plana, lo observas aquí, para indicarnos que ese es el cátodo del LED. Algunos otros fabricantes le ponen una patita más corta y una más larga. Observa, en este caso, aquí tenemos las dos señas. Una patita más corta y una parte plana en el plástico LED. Estos dos indicadores nos ayudan a identificar al cátodo. Pero ¿qué tiene nuestro LED dentro? Vamos a analizarlo. Nuestro diodo tiene dentro una pequeña cavidad. Esa cavidad en forma de un platito, de una pequeña olla, tiene la función de trabajar como reflector y la función de contener un material semiconductor. A este material semiconductor, cuando le aplicamos un voltaje, va a circular a través de ellos una corriente y la corriente va a hacer que se emitan fotones. Este material hace que se intensifique la luz que producen esos fotones. Mas sin embargo, como esto es algo muy pequeñito, ¿cómo podríamos nosotros conectarlo? Tendríamos que sacar hacia afuera conductores que sean más manipulables. Vamos a dibujarlos. Aquí tenemos nuestro conductor más amplio. Ese sería el cátodo. El cátodo es el que sostiene esa pequeña cavidad. Y si nuestro LED no cuenta con esta muesca y si las patitas, la longitud de las patitas ya fueron modificadas, a simple vista puedes detectarlo porque este conductor cuenta con una mayor área con respecto al ánodo. Aquí lo tenemos. Tenemos nuestro ánodo y nuestro cátodo. Ánodo es el positivo, cátodo el negativo. Como ves, estos conductores ya son mucho más robustos y nos permiten ahora sí poder soldar, poder manipular nuestro LED, a diferencia de este pequeño conductor microscópico interno que tiene el LED. Antes de conectar un LED debemos de saber dos cosas acerca del voltaje. Uno, ¿a cuánto voltaje trabaja nuestro LED? Y dos, ¿a cuál voltaje lo vamos a conectar? Es decir, el voltaje de su fuente. Generalmente hay dos grupos de LEDs, aunque puede variar. Uno trabaja con un rango de 2 a 2.2 voltios. Estoy refiriéndome a los LEDs, por ejemplo, el rojo, el amarillo y el naranja. Mientras que otro grupo de LEDs trabaja con un voltaje un poquito mayor, de 3 hasta 3.4 voltios. Me refiero a los LEDs al blanco, al verde, al azul, al rosa y a los ultravioleta. Aquí tenemos esta tablita que nos puede ayudar un poquito para consultar estos valores de voltajes. Ya que sabemos qué voltaje necesita nuestro LED,
Ahora conozcamos el voltaje a donde lo vamos a conectar. Generalmente los voltajes a donde lo conectamos son desde 3 voltios. 1.5 voltios no, porque no le hacen ni cosquillas, no lo va a encender. Y todos los múltiplos de 1.5, por ejemplo 3 voltios, 4.5, también 5 voltios, 6, 9, 12, 18, etcétera. Previamente, si lo vamos a conectar el LED, debemos de saber a qué voltaje lo vamos a someter. El tercer paso muy importante es, ya conocidos el voltaje del trabajo del LED, el voltaje de la fuente, debemos de saber que lo recomendable para que trabaje un LED es una corriente de 20 miliamperios o 0.020 amperios. Aquí lo tenemos. O sea que nosotros, cuando lo conectemos a 3, a 4.5, 12, 18, al voltaje que se te ocurra, le proporcionemos solamente 2 o 3 voltios según necesita, debemos de lograr que circule a través del LED 20 miliamperios. Cuando nosotros conectamos un resistor en serie con el LED de la siguiente forma, observa que acá sería el polo positivo y este sería el polo negativo para que circule la corriente a través del LED. De lo contrario, no prendería nuestro LED. Bueno, cuando lo conectamos con una resistencia en serie, vamos a obtener dos beneficios. El primer beneficio es, vamos a lograr que circule la misma corriente por el LED y por el resistor. ¿Cuál corriente? La corriente de 20 miliamperios. El segundo beneficio, vamos a lograr que el voltaje de la fuente se reparta en dos voltajes, en el voltaje del LED y el voltaje de la resistencia. Dicho en otras palabras, si sumamos el voltaje del LED y sumamos el voltaje de la resistencia, nos va a dar en total el voltaje de la fuente. Pero eso no es lo más importante. Si nosotros manipulamos esta formulita, vamos a encontrar que podemos calcular el voltaje de esta resistencia, que es el que nos hace falta. Ya sabemos nosotros el voltaje del LED de 2 o 3 voltios. Ya sabemos el voltaje de la fuente donde lo vamos a conectar. Ahora yo quiero saber el voltaje de esta resistencia. Muy sencillito. Si modificamos un poquito nuestra fórmula, vamos a ver que el voltaje de la resistencia es la diferencia del voltaje de la batería o la fuente menos el voltaje de nuestro LED. Vamos a hacer un ejercicio. Observa entonces este ejemplo. Supongamos que tenemos un LED de 2 voltios. Escogimos este de arriba, de 2 voltios. Y una batería de 18 voltios. Aquí tenemos nuestros 18 voltios. ¿Cuál sería el voltaje que le corresponde a nuestra resistencia? Sería entonces la fuente 18 menos el voltaje de LED 2. 18 menos 2 sería 17 voltios, lo que le correspondería a nuestro resistor. Recordarás que dijimos que la corriente debe ser de 20 miliamperios o bien 0.02 amperes. Conocemos el voltaje ya de nuestro resistor, fue 16 voltios. Conocemos la corriente, que es 0.02 amperios. Con ello podemos calcular la resistencia a través de la ley de Ohm, dividiendo el voltaje entre la corriente. Es decir, si yo divido este voltaje 16 voltios entre 0.02 amperios, el resultado es 800 ohmios, o bien 800 ohms. Y coincide con nuestro dibujo, nuestro circuito calculado. Tenemos una batería que nos proporciona 18 voltios, conectamos un resistor de 800 ohmios y nuestro LED para 2 voltios. Observa, le corresponden, según la ley de Ohm, 16 voltios a la resistencia y 2 voltios al LED.
Además, según la ley de Ohm, con esos 16 voltios y con la resistencia de 800 ohmios, por esta resistencia va a circular solamente 20 miliamperios. Cuando salgan de la resistencia, entrarán a nuestro LED y harán funcionar nuestro LED con un voltaje de 2 voltios y 20 miliamperios. Y me dirás, oye Marco, no son muchos números. No, es cuestión solamente de práctica. Vamos a hacer otro ejercicio rapidito para cuando conectas a 5 voltios de tu Arduino. Tenemos una fuente de 5 voltios. Recuerda, la fuente 5 voltios menos 2 voltios de LED son 3 voltios. Aquí lo tenemos, 3 voltios. Y aquí tenemos nuestros números rapidito. Tenemos 5 voltios de la fuente menos 2 voltios de LED son 3 voltios para la resistencia. Este voltaje, los 3 dividido entre la corriente 0.02 es igual a 150 ohmios. Ahí lo tenemos, así de rápido. Y vas a decir, oye Marco, es que yo siempre manejo pilas de esas cuadraditas de 9 voltios. Es lo mismo. Si nuestra fuente nos da 9 voltios, le quitamos 2 de LED, quedan 7 voltios. Aquí tenemos las cuentas. 9 voltios menos 2 quedan 7 voltios. 7 voltios divididos entre la corriente 0.02, 350 ohmios. Así o más simple. Aquí te dejo la tabla completa. Ahí tienes algunos otros valores, ¿verdad? Como son para 12 voltios, le restaríamos 2. Nuestra resistencia quedaría de 500 ohmios. Si tenemos de 6 voltios la fuente, entonces nuestra resistencia sería de 200 ohmios. Y si usamos 3 pilitas en serie, serían 4.5 voltios. Nuestra resistencia sería de 125 ohmios. Y si solo uso dos pilas en serie, bueno, tenemos 3 voltios. Nuestra resistencia sería 50 ohmios. Y me dirás, oye Marco, es que yo le conecto cualquier otra resistencia porque no tengo esos valores. Sí, es cierto. Esta es la resistencia teórica para que tu circuito esté protegido, no esté sobrecargado, que te dure mucho el LED. Pero recuerda que las resistencias no se venden en cualquier valor. Podrías hacer un arreglo de resistencias para que te dé ese valor o bien poner uno de los valores más cercanos que te permita que este circuito trabaje. Con este ejercicio ponemos en práctica lo dicho anteriormente. Aquí tenemos un LED alimentado con 5 voltios. Observa que usamos dos resistencias en serie para alcanzar el valor de la resistencia requerida. Mientras que en esta parte tenemos otro LED con una sola resistencia en serie. Esto fue alimentado con una batería de 12 voltios. Aquí tenemos nuestra batería de 12 voltios. Con nuestra resistencia limitamos la corriente y sostenemos el voltaje requerido para nuestro LED. Aquí vemos en la parte superior que tenemos una resistencia de 560 ohmios. Recordemos que según nuestros cálculos necesitábamos una de 500 ohmios. Vamos a medirla. Aquí nos aparece 563 ohms, 562 ohmios. Recordemos que nosotros necesitábamos una de 500 ohmios, pero al no tenerla, con esta es suficiente. Va a pasar un poquito menos de corriente, pero sin embargo esa corriente es suficiente para prender nuestro LED. Vamos a conectarlo. Aquí tenemos nuestro LED conectado. Ahora vamos a verificar el voltaje o la tensión. Ponemos nuestro multímetro en la escala de 20 voltios, no vamos a necesitar más. Y vemos que por nuestra resistencia circulan 10.62 voltios. 10.62, 64 voltios y en total 12.73. Como lo dijimos, nuestro LED aquí tiene una tensión de 2 voltios. Aquí lo tenemos, 2 voltios, 2.08. Quedó exactamente como lo calculamos.
En el segundo caso, recordarás que dijimos que necesitamos una resistencia de 150 ohmios para poder alimentar con 5 voltios. Nosotros no encontramos una resistencia de 150 ohmios aquí a la mano, pero tenía dos de 80 y decidí conectarlas en serie. 80 y 80 me van a dar cerca de 160 ohmios. Vamos a medir nuestras resistencias en serie y vamos a encontrar que efectivamente son 163 ohmios. Vamos a iluminarlo. 163 ohmios. 81 de cada una. Vamos a conectarlas y a medirles la tensión o voltaje. No se te olvide cambiar la perilla y ponerla en voltaje, en la escala de 20 voltios de corriente directa. A ver, conectamos aquí y medimos el voltaje de nuestro LED. Debe ser 2 voltios. Ahí lo tenemos, 2.08, prácticamente 2 voltios. Y nuestras resistencias deben de sostener los otros 3 voltios. A ver, aquí lo tenemos, 3.03 voltios. Como ves, de extremo a extremo tenemos 5 voltios, donde las resistencias van a sostener 3 voltios y nuestro LED solamente 2, que son los que le corresponden. Si ahora sabes definir bien el valor de tu resistencia para tu LED, quiere decir que este video te fue de mucha utilidad. No olvides compartirlo a alguien que le pueda servir, que esté estudiando o que sea afín a estos conocimientos. Comparte, comenta, eso nos ayuda a crecer en este canal. Recuerda, ¿dónde lo viste? Aquí con tu amigo Marco Antonio Córdoba, en el canal El Aula Virtual. Te veo en nuestro próximo video.